¿La IA viene a sustituir a las personas o viene a hacernos más productivos? Pedro Sánchez está siempre atacando a los líderes de la tecnología, porque entre los enemigos favoritos de Pedro Sánchez están los líderes de las empresas tecnológicas. Él habla como si él tuviera su empresa de tecnología y él va a hacer las cosas mejor. ¿Que no haya trabajo, ese escenario es posible, real? Si la administración pública no es eficiente con el administrado, si no lo es en la provisión de servicio, si la justicia tarda, si la sanidad generalista se espera, es solo porque la administración pública, es decir, a los políticos, no les interesa aplicar el conocimiento adquirido al lado de la provisión del servicio. Nosotros creíamos que las profesiones más tontas iban a ser las que primero iban a ser reemplazadas. Nadie pensaba que un radiólogo iba a perder su trabajo antes que un obrero de la construcción. Es mucho más difícil todavía ser que un fontanero sea sustituido por la máquina, ¿no? O un pedradurista, o un pintor, o un electricista, ¿no? Es decir, estas son las profesiones, los oficios de toda la vida, ¿no? Sí que me parece que los españoles tienen mucho que enseñar a los norteamericanos de cómo se puede vivir una vida y no trabajar o trabajar poco. Lo que sí va a cambiar y ya está cambiando es cómo la gente se gana la vida. El hombre siempre ha creado máquinas y las ha puesto a su servicio, más fuertes, más rápidas, más útiles en muchísimos casos. Ahora, ante el reto de máquinas más inteligentes, ¿estamos preparados? Dicen algunos expertos que para el año 2030, atención al dato, se van a perder 800 millones de empleos por culpa de la inteligencia artificial, de la IA. ¿Estamos, por tanto, como humanos, preparados para asumir la cantidad de cambios que está suponiendo y que va a suponer la inteligencia artificial? ¿Se van a poder, por ejemplo, es una pregunta que vamos a intentar contestar en los próximos minutos, curar todas las enfermedades existentes en un futuro no muy lejano? ¿Van a llegar los humanoides guiados por la inteligencia artificial a servirnos a nosotros, a los humanos? ¿Hay el peligro de que el humanoide acabe haciéndose con el control? ¿Todo esto que les digo es real o es una burbuja que tarde o temprano, como dicen algunos otros expertos, terminará explotando? Bienvenidos a The Real Talks con Iván Espinosa de los Monteros y Martín Barsawski, en un lugar único, aquí en Casa Bars. Así que, Martín, gracias por ser una vez más anfitrión de nosotros. Encantado. Iván, muy buenas. Muy buenas. Me gustaría empezar con la inteligencia artificial, que es de lo que va a versar este capítulo. Primera cuestión, ¿ha entendido la ciudadanía, los españoles en este caso concretamente, qué es la IA? ¿O hay mucho desconocimiento de lo que es, de lo que implica, de lo que representa? ¿Qué os parece? Bueno, si puedo ofrecerme a dar un pequeñísimo tutorial de lo que es la IA, que creo que si no, no vamos a saber de qué estamos hablando. La IA que tiene que ver con los Large Language Models o los LLMs, que es de la que hablamos todo el mundo, la que se ve en ChatGPT y la que se ve en todos los otros modelos, en Claude, en Gemini, en Grok, en lo de los chinos, DeepSeek, en Mistral, en los modelos de código abierto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que estamos hablando es de una arquitectura que usa transformers y que básicamente lo que hace es encuentra todo lo que haya sido publicado en Internet y eso lo llama el corpus y con eso hace un corpus. Después, el corpus se divide en unos fragmentos que en vez de ser átomos, como en el caso de la química, es tokens. Estos tokens son como palabras, a veces son como palabras y a veces son menos que palabras. Se podrían pensar en los caracteres chinos como analogía de los tokens, que a veces son palabras y a veces son fragmentos de palabras. Se tokeniza y después con el proceso de la arquitectura de los transformers se le da peso a cada token y después se trata de predecir la cadena de tokens, es decir, cuál es el token más probable que viene después del token anterior. Y eso es lo que ahora llamamos inteligencia artificial. Después hay otras clases de inteligencia artificial, como por ejemplo la visión, el machine learning, pero ahora cuando hablamos de inteligencia artificial se habla de eso. Entonces yo creo que para empezar esta charla mejor entender que de lo que estamos hablando, el corpus, la tokenización, los weights y cómo producen los resultados los modelos. Lo que ha ocurrido es que el resultado ha sorprendido a todos los que trabajaban en los modelos. Ha sorprendido a Elon Musk, ha sorprendido a Sam Altman, ha sorprendido a Eric Schmidt, al grupo de Ariane Modei, ha sorprendido a todos. Ni ellos mismos se creen
lo increíblemente interesantes que son los resultados, ni la gente que trabaja en esto. Y también la gente que trabaja en esto está sorprendida porque como los resultados son probabilísticos, nunca se sabe bien con qué se van a encontrar. Como última analogía, como introducción, yo diría, hablemos de la física y la física cuántica. Es mucho más fácil entender la física, la trayectoria de un proyectil, el análisis matemático, que entender la física cuántica. Lo mismo ocurre con el desarrollo informático normal y el desarrollo de los modelos probabilísticos, porque en el lenguaje normal de programación, la gente es determinístico, se sabe lo que va a ocurrir. Si pasa esto, pasa esta otra cosa. En el mundo de los Large Language Models o del chat GPT, no se sabe. Y eso es lo que más preocupa a la gente, la incertidumbre de los resultados de la IA y por otro lado mezclados con su genialidad. Iván, una primera aproximación de lo que es la IA en base también a tu experiencia. Bueno, la IA es la puesta a disposición del usuario no especialmente sofisticado de toda información disponible, como decía Martín, en la web, con la diferencia respecto a la búsqueda tradicional que hemos podido hacer en Google o antiguamente en motores tipo Yahoo o Terra, de que además no solo te encuentra información, sino que te da el contexto. Tú puedes buscar información, pero la IA te responde con la información y con el contexto. Te puedes utilizarlo para las cosas más sencillas, como para decirle, oye, redáctame un contrato sabiendo que necesito estas opciones, o para cosas ya mucho más sofisticadas, donde te puede hacer textos mucho más largos, aunque todavía hay, a partir de una cierta cantidad de texto, de páginas, lo que llaman alucinaciones, o sea, desviaciones que, como decía Martín, por pluralística, acaban en un sitio que no es el correcto. Cuanto más corta es la respuesta, más probable es que acierte, ¿no? Pero efectivamente, el otro día estuve escuchando a Eric Schmidt, que vi en Miami, en una conferencia interesantísima, y él tenía, por un lado, la admiración, o admiraba enormemente cómo había evolucionado todo, pero también la preocupación de hacia dónde va esto y por qué, él explicaba por qué él cree que es absolutamente necesario que se desarrolle o que prime el desarrollo en Estados Unidos. Y tenía que ver con que él decía que en Estados Unidos hay ciertos valores morales que restringen algunos de los resultados indeseables de la IA, mientras que en otros países, citaba China como un ejemplo, que también está intentando avanzar por ese camino, es un agujero negro desconocido hacia dónde se puede dirigir. Entonces, es una herramienta y como toda herramienta tiene una tremenda utilidad, una utilidad que además va mejorando y creciendo de manera más que proporcional, de manera logarítmica, pero con ello también vienen algunas preguntas, algunos riesgos que hay que entender y algunos peligros, por supuesto. Y el más claro o el que se habla con más frecuencia es cuando la IA tome conciencia, ¿no? Cosa de la que se viene hablando y se viene viendo en películas de ciencia ficción desde hace 25 años. Enseguida hablaremos de esa conciencia. Martín, tú estuviste, digamos, de lleno en el lanzamiento, desarrollo e implementación de otros avances modernos, como puede ser Internet, aquí en España con ya.com, Yastel. ¿Ves parecidos razonables en cuanto al cambio que supuso en aquella época Internet, finales de los 90, o nada tiene que ver con lo que es la IA hoy? No, yo creo que es razonable hablar de continuidad. Hay mucha gente que cuando ve algo nuevo dice, nunca vimos esto es increíble, esto es el reemplazo de la mente. Y tienen algo de razón, es increíble y es el reemplazo de la mente humana en muchas cosas. Pero también es verdad que hace muchos años que venimos desde el momento que se inventó la prensa con Gutenberg a cuando se empezaron a mecanizar el campo, por ejemplo, que había una época en Estados Unidos cuando se independizó Estados Unidos, el 92% de la población trabajaba en la agricultura y ahora el 2% trabaja en la agricultura. Es decir, ya tuvimos cambios y uno dice, pero toda esa gente, ¿qué hizo cuando no hubo más trabajo en el campo? Bueno, se inventó otros trabajos. Ahora existen un montón de trabajos que hace 15 años no existían. Es decir, ahora hay influencers viviendo en Andorra forrándose. ¿Y qué era ser un influencer hace 15 años? No existía, porque no existían las redes sociales. Quiero decir que los humanos somos bastante creativos para inventar cosas nuevas y crear trabajos nuevos. Habiendo dicho esto, no le quiero restar importancia a la inteligencia artificial porque es un descubrimiento totalmente revolucionario y que además rompe con lo que creíamos, porque nosotros creíamos que las profesiones más tontas iban a ser las que primero
iban a ser reemplazadas. Nadie pensaba que un radiólogo iba a perder su trabajo antes que un obrero de la construcción. Pero ahora parece que los obreros de la construcción tienen un futuro bastante más seguro, por lo menos los próximos 5 o 10 años, que los radiólogos. Claro, pero entonces vamos a ver, ¿qué es y qué no es la IA? Porque la IA a lo mejor muchos han pensado que era pues una herramienta pues para hacer consultas, desde traducir algo, escribir una carta, un recurso, incluso a nivel periodístico se puede utilizar, pero la IA es muchísimo más que esto, ¿no? O la potencia, Digamos, la combinación de tres cosas, todos los avances de la IA, con todos los avances de la robótica y con todos los avances de lo que se llama la biología computacional, es decir, la mezcla de la biología con la IA, es muy difícil decir que esto no es un cambio enorme. Es decir, te voy a dar otro ejemplo. Cuando yo era chico, el hombre llegó a la Luna y fue una cosa impresionante, fue un cambio impresionante llegar a la Luna. Y después no hubo tantos avances en mi vida tan importantes. Yo crecí con eso de viajar a la Luna, mi imagen de niño, y después yo decía, pero nada se compara, inclusive a mis hijos, que yo tengo 7 hijos que van desde 35 hacia 9 años, así que tengo todo el espectro para hablar y ver qué pasó en la vida de cada uno de mis hijos y cómo fueron cambiando las cosas. Yo tengo claro que mi hijo de 9, mi hijo de 12, mi hija de 14 están viviendo una revolución mucho más grande que vivieron mis hijos grandes de 35, 32, 30. Es decir, los cambios ahora son impresionantes. La adopción, las herramientas, la educación. El tema que ningún profesor ahora sabe si el niño realmente escribió lo que escribió, no, y ya casi no hay manera de saberlo porque mi hijo va y le pone, escríbelo como un niño de 12 años, ¿no? Entonces, es como vivimos en un momento muy especial. Claro. A lo que le preocupa a la gente, ¿qué tipos de trabajo están realmente en peligro? O dicho de otra manera, ¿qué perfiles son más vulnerables, Iván Martín, a día de hoy en España, que es lo que la gente que nos está viendo probablemente le preocupa más? Yo te pondría la inversa, ¿no? ¿Cuáles son los que están mejor protegidos? Y son aquellos que son muy difíciles de reproducirlos por una máquina, por muy inteligente que sea, ¿no? Entonces, es muy difícil. Martín decía una obrera de construcción, por supuesto. Pero bueno, ya hay robots que pueden poner ladrillos. Es mucho más difícil todavía ser que un fontanero sea sustituido por la máquina, ¿no? O un pladurista, o un pintor, o un electricista, ¿no? Es decir, estas son las profesiones, los oficios de toda la vida, ¿no? En el mundo del textil, pues los que trabajan el cuero, los que trabajan ciertos materiales, aquellos que tienen un oficio que cuesta unos años aprender, que no es fácil, no digo que sea imposible, pero que no es fácil que una máquina donde un robot combine con la inteligencia artificial sea capaz de reproducirlo, o donde pudiendo ser posible que lo haga sea de un precio, de un coste tan elevado que no tiene sentido. Yo creo que los oficios que han sido denostados durante muchos años, en España hemos tenido un problema que algunos llamaban de titulitis, ¿no? Que todo el mundo prefería tener un título antes que tener una profesión o de un oficio. Creo que viene un momento en el que los que tengan oficios lo tienen mucho más fácil. Y de hecho, de los problemas que encontramos en el mundo de la construcción es que ya no hay suficientes oficios esos. No hay fontaneros, no hay carpinteros, no hay manera de encontrar un electricista. Y aquellos que sí lo tienen y que saben y que trabajan bien, están ganando un dineral, te digo, porque es que lo veo en las obras todos los días. No, estoy totalmente de acuerdo que este tema de los oficios es una buena manera de dividir a la gente entre los que hacen actividades puramente intelectuales y los que hacen esta combinación de una actividad intelectual con el cuerpo, porque a nivel de la inteligencia artificial, la combinación de los LLMs con la robótica está en una fase muy inicial. Y no hablemos de los seres humanos, imaginemos que quisiéramos hacer robots que imiten lo que hacen los animales. Por ejemplo, no sé, una gaviota pescando. Si alguien quiere hacer un robot que sea una gaviota pescando, que mira, que encuentra el pez, que se tira, que lo coge, que vuela de vuelta, es decir, no estamos ahí. La naturaleza, es decir, cuando uno piensa en el cerebro y cómo está organizado el cerebro, el hipocampo, la corteza, nos confundimos en dónde creíamos que estaba lo más difícil. Nosotros creíamos que lo intelectual era lo más difícil. Y resulta que hemos encontrado un hack del cerebro que es bastante bueno, es muy bueno. Es decir, es mucho más fácil reemplazar lo que nos hace humanos que lo que no nos hace humanos, que lo que tenemos en común con los animales. Es decir, es más
la mano, simplemente la mano, hacer un robot que imite la mano, todo lo que siente la mano, es muy complicado. Hay mucho trabajo a ese nivel. Entonces la gente que tiene oficios está más, su trabajo es más defensible que la que tiene un trabajo puramente intelectual, como los contables, los abogados. Inclusive en mi nueva empresa ahora, Real MD AI, que trabaja con AI para la medicina, los médicos también, mucho del trabajo médico puede ser reemplazado por la IA, pero hay otra parte del trabajo médico que ya es mucho más difícil de reemplazar, la que se parece más a la cirugía, extracción de sangre. Es decir, hay casi más difícil reemplazar a una enfermera, o es más difícil reemplazar a una enfermera que a un médico. Claro, por ese cuidado personal, ¿no? Es que es la clave, la parte personal, ¿no? Es decir, siempre habrá espacio, creo, para una conexión humana. Es decir, un actor de cine hoy en día ya es fácilmente sustituible por una máquina. Un actor de teatro siempre va a tener espacio, mientras nos interese el teatro. Escuchar un disco o una canción en una de nuestras aplicaciones, ya no sabes si el que lo canta es de verdad o es una máquina, porque hoy hay versiones de, ¿no? Tú dices que Michael Jackson te cante una canción de flamenco y la IA te lo hace. Pero la experiencia de estar delante de una persona tocando flamenco, eso es mucho más difícil de sustituir. Es decir, aparte de los oficios, lo que tenga que ver con la conexión humana, digamos, las experiencias en directo, en vivo, eso es mucho más difícil de sustituir si hay, digamos, una conexión emocional. Tú quieres ver a una persona que te cante en directo y eso no es sustituible. Puedes ir a ver un concierto en holograma de Whitney Houston, está muy bien, No, pero nunca será comparable a estar escuchando a una persona cantando en directo. No, iba a decir que en España aquí tenemos la empresa Fiverr de Francisco Jaime, que justamente su gran éxito son las experiencias, Candlelight, estos conciertos, la gente, lo que siente la gente de estar con otra gente, porque nosotros somos animales sociales, eso nunca va a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar y ya está cambiando es cómo la gente se gana la vida. Claro, lo que pasa es que ya estamos viendo muchísimos despidos en empresas en el año 2025, comienzos del 26, ya hemos visto, incluso en empresas españolas, despidos incluso en masa. ¿Qué ven estas compañías reales? Digamos, despidos, ¿qué veis? Reconversiones, nuevos perfiles, hacernos más productivos. Lo digo porque los españoles están muy preocupados al respecto de las consecuencias de la IA. Sí, yo creo que España especialmente tiene una vulnerabilidad. Al llegar la IA, están los países que van a la frontera de la IA, delante de la IA, produciendo la IA, y los países que siguen, que van atrás de la ola y no en la ola. Y España va muy atrás de la ola. Hay algunas empresas nuevas españolas como Maisa, que está en Valencia, que levantó capital de Sequoia y que tiene gente trabajando en trabajos que yo diría pioneros, como un pionero como David Villalón, pero no hay tantos en España comparado con Estados Unidos o Israel o el norte de Europa o Suecia o Finlandia. Es decir, entonces si uno es un país que vive de otras cosas, sí que puede llegar a tener serios problemas porque no tiene liderazgo en este cambio. O yo lo veo de vuelta trayendo el tema a mis hijos. Mis hijos mayores, uno es doctorado, tiene doctorado en inteligencia artificial, trabaja en Wave, la empresa de coches autónomos de Inglaterra. Digamos, mis hijos mayores disfrutan de los beneficios de la IA. Mi yerno ahora lo acaban de fichar en JP Morgan para ver cómo JP Morgan, en un equipo, cómo JP Morgan va a usar más la IA. Entonces, los que tienen ahora 20 y pico, 30 y pico y que saben de esto, se están beneficiando de una manera increíble. O, por ejemplo, lo que pasa con los programadores. Los programadores junior ahora no encuentran trabajo, pero los programadores senior y los muy seniors, ahora se está llegando a pagar por programadores como se paga por estrellas de la NBA. Se ha llegado a pagar $80 millones al programador más pago por Meta, que lo tomaron Entonces, los seres humanos se han dividido entre los que entienden esto, realmente entienden esto y ganan fortunas como nunca han ganado. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿la ganan hasta que los alcance la IA? Y eso no lo sabemos, pero puede ser que haya un momento que hasta los programadores más geniales sean reemplazados por la IA. Claro. Elon Musk dice, lo ha dicho recurrentemente, que en un futuro que no tendremos que trabajar, que no habrá trabajo, que no nos tendremos que preocupar por eso y que la IA directamente lo hará todo.
¿A qué mundo se está refiriendo? ¿De qué va a vivir entonces el hombre? Lo digo porque que no haya trabajo, ¿ese escenario es posible, real? ¿O es solo Elon Musk que está de alguna manera desvariando? Y permitidme la Ha expresión. llegado a decir que el dinero va a ser una commodity, ¿no? Mm. Como el conocimiento, como los datos. Eso es algo difícil de concebir y sus consecuencias también son difíciles de predecir, ¿no? Pero siguiendo un poco por lo que decía Martín, yo veo todavía algunas oportunidades. No sé si a 50 años, porque ya hoy en día pronosticar a más de un año o dos es muy difícil, pero yo sí veo algunas oportunidades y en España en concreto veo varias, ¿no? Una es que efectivamente España no va a estar o no está en el frontispicio del desarrollo de la IA, pero puede ser un país muy importante en el lado de la infraestructura que permite que la IA funcione, ¿no? La IA requiere una capacidad computacional muy superior por la manera en la que funciona a los motores de búsqueda tradicionales, ¿no? Eso a su vez requiere pues, unos data centers mucho más grandes, que requieren a su vez pues, unas condiciones de suministro eléctrico, de refrigeración, requiere una infraestructura digital que España tiene, y España tiene la oportunidad de ser un líder en centros de datos, y eso genera puestos de trabajo alrededor, no de la creación de la IA, sino de la infraestructura que lo soporta. Y por otro lado, el propio uso de la IA, por supuesto que lamentablemente va a dejar a algunas personas sin trabajo, pero va a crear oportunidades en otros. Yo participo en una muy pequeña compañía que vendemos servicios de IA, por ejemplo, para despachos de abogados, un software que hace que sea todo mucho más eficiente, ¿no? La tendencia del que lo escucha en el despacho de abogados es decir, muy bien, pues me cargo a todos mis juniors. Y yo lo que les digo es, no, hombre, esto es como un brazo biónico que le estás dando a tus juniors para que puedan trabajar mucho más liberando a tus seniors. Es decir, en lugar de despedir a la gente, utiliza a tus seniors para salir a vender más, disparar su capacidad comercial, y a tus juniors como si fueran seniors utilizando la IA como elemento de seguridad para garantizarte que el trabajo es de una enorme calidad. Se puede utilizar la IA para, sin necesariamente perder empleo, generar más ingresos, más productividad y por tanto más rentabilidad para el negocio. Claro, pero Martín, que la gente que nos escucha lo tenga claro. ¿La IA viene a sustituir a las personas o viene a hacernos más productivos? Bueno, yo le pediría al que nos está escuchando que haga un esfuerzo, si no lo ha hecho todavía, y se meta a programar. ¿Ok? En el sentido que antes programar era muy difícil. Yo dirigía programadores en la época de ya.com, cientos de programadores. Cuando hice Yastel, inclusive tomamos a otras empresas para que hicieran la programación, subcontratamos. Ahora cualquier persona puede programar. Entonces, con productos como Lovable, como Repli, como Volt, digamos, hay dos tipos de inteligencias artificiales que puede usar el que nos está escuchando. Una, yo haría una analogía entre un camarero y un cocinero. El camarero te trae la comida y el cocinero hace la comida. Ahora tenemos, por ejemplo, se pueden usar plataformas como Cursor, como Windsurf, como Cloud Code, que te hacen la comida. Eso a mí me llevó como 6 meses empezar a usar bien estas plataformas. Me lo propuse, dije, yo voy a programar, no me voy a quedar atrás. Y hice inclusive mi nueva empresa, hice el primer producto lo hice yo. Y me puse a usar Cursor. Pero yo no le digo a cualquiera que nos está escuchando que se ponga a trabajar en Cursor, porque Cursor lleva unos meses. Pero Lovable, es decir, Lovable, cualquier persona, cualquier niño inclusive que no sepa escribir, pero pueda hablar, se pueden hacer productos digitales de una manera increíblemente fácil. Entonces, una vez que la persona se mete, ahí ya puede tener un criterio de qué cosas puede hacer la IA, en qué nos puede reemplazar. Por ejemplo, esta semana salió un nuevo experimento que estoy muy metido en él, que me tiene fascinado, que se llama CloudPot, ¿no? Pero Claude no se escribe Claude, como en el programa de Anthropic, sino que se escribe C-L-A-W-D, Claude, pero con W. En Argentina sería W. Ese producto es absolutamente revolucionario dentro del mundo de la IA, como decía, me tiene muy fascinado porque lo que hace es que no solo te dice tu próximo correo electrónico, que eso ya hace la IA y uno lo copia y lo pega en su Gmail y lo manda, sino que se mete en tu Gmail, se mete en tu Amazon y compra cosas, se mete en tu Gmail y escribe cosas, se mete en tu WhatsApp y manda mensajes, es decir, se mete en todo. Para hacer eso hace falta dar muchos permisos. Entonces yo
con prudencia armé todo esto en otro ordenador y no le di los permisos de mis cosas más importantes, porque puede haber vulnerabilidades serias. Pero un producto como Claude te da una idea de todos los trabajos que podría reemplazar, porque sin duda que tenga que ver con ayudantes, secretarias, gente que ayuda a otros, porque esto es una especie de ayudante increíble que hace las cosas más impensables y te lleva la IA a otro plano, ¿no? Entonces están surgiendo estas cosas, pero mes a mes. Yo creo que la gente tiene que pensar que quizás no va a tener trabajo con la IA, pero sin duda no va a tener trabajo si no usa la IA en su trabajo. Claro. El escenario es un escenario futuro que si la IA empieza a reemplazar puestos de trabajo, como estáis diciendo, algunos sobre todo concretamente, vamos a una sociedad, como dicen muchos expertos, donde haya una renta, por ejemplo, básica. Lo digo porque que haya una renta básica donde no se tenga que trabajar y que cada ciudadano lo vaya cobrando más allá de los ingresos que pueda tener como consecuencia de la IA. Esa renta básica universal también es peligrosa, porque al final que te controlen qué gastas, qué no gastas. ¿Ese escenario es posible, Iván? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una es que te controlen que gastas o que no gastes, eso tiene que ver con el euro digital, con independencia de que llegue la IA o no, y eso es peligrosísimo y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Que decían, si has acabado este mes tu crédito de emisiones de carbono o tu crédito de compras de textil, que has comprado suficiente textil por este mes, ya no te dejamos comprar más hasta el mes siguiente, o ya te has desplazado suficiente, ya has comprado suficientes litros de gasolina, no puedes volver a comprar en lo que queda de mes o de año, ¿no? Eso es peligrosísimo. Bueno, pero eso no tiene que ver con la IA, eso tiene que ver con los políticos que están desarrollando en Europa, como digo, lo que se llama el euro digital y que tiene que ver ya con una intromisión total en tu propia libertad de gasto y en tu propiedad privada, como es tus ingresos o tu patrimonio, ¿no? Y lo otro que preguntas, que también es abre un mundo peculiar, que es el de si nadie tiene por qué trabajar, porque efectivamente el dinero es casi una commodity, todo el mundo tiene un ingreso mínimo vital amplio, ¿qué tipo de sociedad queda, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad queda donde un hombre o una mujer no tienen que ganarse la vida, donde no hay un propósito claro, donde no hay un esfuerzo necesario para obtener un rendimiento? Eso casi daría para filósofos más que para tecnólogos, pero me parece un escenario también peligroso. Si puedo agregar algo ahí, que es que en el 2016 Peter Thiel me invitó a cenar a su casa, estaba Sam Altman, y Sam Altman ya estaba trabajando en un proyecto de UBI, de ingreso universal, en Oakland, que es esta ciudad enfrente de San Francisco. Quiero decir que él ya pensaba en una sociedad en la que la gente no iba a tener trabajo y cómo iba a tener ingreso. Y la pregunta que se hacía en esa cena, en la que estaba también Mark Benioff, el fundador de Salesforce, éramos unas 10 personas, era si se puede tener dignidad sin trabajo. Entonces uno dice, ¿qué es la dignidad? ¿No? ¿Qué es la dignidad? Y en inglés usaban la misma palabra. Y eso me hizo pensar mucho, porque sí que me parece que los españoles tienen mucho que enseñar a los norteamericanos de cómo se puede vivir una vida y no trabajar, o trabajar poco. Y no lo digo como burlándome de los españoles, sino que digo que al revés, que los americanos son adictos al trabajo y ellos no ven una vida con dignidad sin el trabajo, porque tienen toda la dignidad metida en el trabajo. Y ahí me parece que España tiene una ventaja, que es que la gente sabe usar su tiempo libre de una manera en la que no siente que porque no trabaja no tiene dignidad. Ahora, el punto medio es más razonable que un extremo o el otro extremo, pero ya existe el estado de bienestar y ya se le paga a un montón de gente por no hacer nada, y a veces que no se lo merece, porque yo estoy de acuerdo con un estado de bienestar que ayude a los niños, que ayude a los ancianos y que ayude a los enfermos. Pero aquí hay un estado de bienestar que muchas veces ayuda a mucha más de esta gente y que crea clientelismo, pero el estado de bienestar es una especie de ingreso universal o de UBI, porque aquí se llama mínimo ingreso vital, ¿no? Así que no estamos en un mundo tan lejos de eso. Yo creo que lo importante es entender qué puede hacer uno y divertirse. Entonces, por ejemplo, el ajedrez. Hace mucho tiempo que los ordenadores le ganaron a los mejores, a Kasparov, le ganó jugando al ajedrez IBM, pero se sigue jugando al ajedrez. Y la gente le gusta jugar al ajedrez y ahora quizás se juega más ajedrez que nunca, porque juegan en chess.com, juega la gente. Quiero decir que no se abandonó el ajedrez
porque la computadora le ganó a los humanos jugando al ajedrez. Entonces tampoco creo que tenemos que caer en cosas que porque los ordenadores hacen algo, los humanos no lo van a hacer más. Pero fíjate, Martín, estabas mencionando una cosa sobre, estabas tocando tangencialmente cómo se vive en España, ¿no? Y esta semana tú y yo tuvimos una conversación con gente de otros países que admiraban el estilo de vida español, no porque no se trabaje, sino porque se encuentra un equilibrio entre el trabajo y el resto de la vida, ¿no? Y abundando en esto, hubo un estudio, o hay un estudio sociológico que se lleva realizando en Harvard desde hace 80 años continuamente, donde cogen a niños, antes eran solo niños, hoy niños y niñas, y les van analizando y entrevistando cada 10 años a lo largo de su vida hasta que se mueren, y cada año van sacando conclusiones nuevas y muy interesantes sobre, bueno, cosas sobre filosofía de vida, ¿no? Uno de los TED Talks más vistos de la historia es uno en el que contaban cuál era, después de haber estudiado durante 80 años a sucesivas generaciones de niños que luego se hacían mayores en Boston, cuál era el mejor predictor de esperanza de vida. Y el mejor predictor de esperanza de vida no era entre niños distintos, ¿no? No era ni de qué código postal provenían, ni cuál era su profesión, ni cuánto acceso habían tenido a la medicina, que sí, siempre ayuda, sino que era la cantidad y la calidad de sus relaciones sociales. Es decir, las personas que tenían familia, amigos, vecinos, relaciones sociales con personas de las que se preocupaban y que se preocupaban por ellos, eran personas que vivían de media más que las que tenían menos relaciones sociales. En España, esto es algo que tenemos y que es una gran fortaleza, que es la pertenencia a una comunidad, tener familia en sentido amplio. En Estados Unidos decir familia se refiere solo a tus hermanos y a tus padres, si ya son primos, eso se considera relatives, ¿no? O sea, como relativos. Aquí no, aquí la familia incluye primos, tíos, tías, abuelas, es una unidad muy importante para el individuo, ¿no? Tener vecinos, tener amigos, tener relaciones sociales, hace que la vida sea mucho más larga y mucho más agradable. Y en este mundo en el que parece que vamos a afrontar situaciones de enorme incertidumbre y si realmente vamos hacia un mundo en el que no se va a trabajar tanto, tener esta base de relaciones sociales yo creo que va a ser importante para mantener un poco el equilibrio mental y yo creo que será una de las grandes ventajas competitivas de España en el futuro. Sí, el peligro que yo veo para España, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Iván, de que es una maravilla a nivel de lo que son las relaciones humanas en España, comparado con otros países como Estados Unidos, donde la gente está muy enfocada en el trabajo y las relaciones son mucho más transaccionales. Y en eso estamos de acuerdo. Pero a mí me preocupa mucho España es en cómo el gobierno español mira al futuro y cómo, por ejemplo, el gobierno norteamericano o el gobierno argentino mira al futuro. Es decir, a mí me tocó viajar con Milei y estar con Tim Cook, que dirige Apple, con Sundar Pichai, que dirige Google, ver cómo Milei le hablaba a esos líderes de la tecnología y veo cómo Pedro Sánchez habla a los líderes de la tecnología. Y ahí hay una gran diferencia. Pedro Sánchez está siempre atacando a los líderes de la tecnología, porque entre los enemigos favoritos de Pedro Sánchez están los líderes de las empresas tecnológicas, que les censura y les ataca y habla él habla como si él tuviera su empresa de tecnología y él va a hacer las cosas mejor. Cómo gestionar el anonimato en redes, se mete en los productos de una manera que para nada ni Milei ni Trump se meten en eso, porque al final ahora hay un gran cambio y algo dijo Iván al respecto, que es transformar electrones en coeficiente intelectual. Es decir, ahora, los países que más energía tienen, más electrones tienen, más coeficiente intelectual tienen, porque la IA transforma energía eléctrica en inteligencia. Entonces, la Argentina empezó con todo un programa para atraer a las empresas tecnológicas. Vino OpenAI y dijo que va a invertir 25.000 millones en un mega centro de datos en Argentina, que espero que se realice. Entonces, Argentina tiene energía barata, tiene gente trabajadora e inteligente, exporta mucho, tiene gigantes tecnológicos argentinos como Mercado Libre. España, si tuviera un gobierno que hablara de esa manera, dificultaría muchísimo a los españoles pensar en el futuro. Pero si uno ve el futuro y lo ataca como si fuera un insecto que te está por picar, al final terminas mucho peor, terminas a la cola de las naciones. Y si uno ve la evolución económica de España entre el año 2000 y ahora, y el ranking español entre el año 2000 y ahora, la descendencia rápida tiene que ver con un rechazo a la tecnología. Y en eso el gobierno anterior de Milei era igual, el kirchnerismo era como el socialismo. Y
ese rechazo al futuro hace que no haya futuro. Vamos a hablar de educación, si os parece. Mensaje claro, concreto a alguien que tenga un niño 10, 11, 12, 13 años. Luego ya hablaremos de las carreras universitarias y a día de hoy con la inteligencia artificial siguen teniendo sentido. ¿Qué debería estar aprendiendo un niño con esas edades o qué debería estar cambiando del modelo educativo o cómo enseñarles a los niños teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ya está aquí? ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que en el mundo de Silicon Valley, en el mundo de los grandes CEOs tecnológicos, lo que más se preocupan es enseñar a sus hijos materias clásicas, ¿no? Historia, literatura, filosofía, formas de pensar y luego también, por supuesto, matemáticas. No programación, porque como decía Martín, ahora ya la máquina programa y programa mucho mejor que el programador. Pero si tú eres como individuo una persona bien formada en las materias clásicas y entiendes suficientes matemáticas, yo creo que vas a estar bastante bien dotado, bastante bien formado para los cambios que hoy son imprevisibles, pero que van a ser continuos a lo largo de la vida. O sea, que yo creo que esas son las materias, curiosamente, que hay que fomentar. Literatura, historia, pensamiento, filosofía, idiomas, por supuesto, yo creo que eso ayuda mucho. Y siempre matemáticas y algo de ciencia. Chicos jóvenes, Martín, ¿cómo ves la implementación de la IA en su educación? ¿Qué debería hacerse? Bueno, yo el otro día le dije a David, mi hijo de 12 años, que yo estaba muy preocupado por el futuro de su futuro y el futuro de niños de esa edad por el tema de la IA. Y él me dijo, no te preocupes, papá, vamos a hacer una empresa, la IA y yo, ¿no? Y me sorprendió mucho su manera de pensar, porque de mis 7 hijos es el único que quiere ser emprendedor, pero él vio enseguida en la IA una herramienta que le permitiría ser emprendedor. Yo también acabo de hacer una empresa ahora que acaba de ser financiada los primeros 10 millones y que la hicimos la IA y yo. Entonces, el tema, la IA funciona como, no sé cómo decirlo en español, prompting. Funciona con contarle a la IA lo que uno quiere, los prompts. Vamos a usar la palabra en inglés. Yo me pasé toda la vida prompting, pero no me di cuenta hasta que apareció la IA, porque yo siempre le decía a mis ejecutivos lo que tenían que hacer y a mi gente lo que tenía que hacer. A la gente que lidera, los líderes, la IA, le viene de forma natural, porque uno se ha pasado toda la vida dando instrucciones y de repente le das instrucciones a una máquina. La gente que se pasó toda la vida recibiendo instrucciones se queda descolocada delante de la IA porque no sabe cómo tratar a la IA, porque es una persona que recibía instrucciones, la IA automáticamente te hace jefe. Tú eres el jefe de la IA. Entonces, volviendo a lo de los niños y qué pueden hacer los niños, yo creo que muchos más niños van a tener que aprender a ser jefes, dueños de su vida, dueños de su futuro, dueños de sus decisiones, y menos que le van a llegar las decisiones de otros. Yo creo que apoyados por la IA, las nuevas generaciones van a ser muchísimo más poderosas, como son ahora la generación, los millennials, la generación Z. Es como ellos tienen más poder porque tienen más herramientas, porque pueden hacer más cosas, porque pueden aprender mejor. El tema es que todos los niños también tienen una materia prima, llamémosla, que son los genes. No todos nacemos iguales, no todos nacen iguales. Y ahí hay que ver hasta qué punto, quién es más capaz de poder usar estas herramientas. La educación, yo creo que la educación tiene que ser, como dijo Iván, tenemos que educar con humanidad. Tenemos que explicar, mira, la humanidad hasta ahora fue así. No sé cómo va a ser de ahora en adelante, pero no te vamos a dejar ignorante del mundo del que vienes, aunque no sabemos a qué mundo vas. ¿Y etapas educativas más tardías? ¿Tiene sentido a día de hoy con la inteligencia artificial estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria o ya no van a ser necesarias porque todo lo tenemos de la IA? Bueno, yo creo que salvo que tengas una vocación emprendedora muy marcada y una capacitación también muy marcada, que es el caso de muchos de los grandes emprendedores tecnológicos, ¿no? Es famoso que Bill Gates, Mark Zuckerberg, y muchos de estos no acabaron la carrera porque se pusieron inmediatamente a trabajar a la vista de que tenían, por un lado, un conocimiento y una visión muy clara de lo que querían hacer y por otro, un sentido de la urgencia que hacía que tuvieran que ponerse a trabajar y ya no podían esperar siquiera a estudiar. Pero en general yo creo que no todo el mundo es un genio. En general yo sigo pensando que una buena educación universitaria
es algo que te va a ayudar en la vida. No quiere decir que todas las universidades que veo estén ofreciendo esa educación universitaria, ¿no? Pero si tienes una buena formación universitaria, creo que vas a salir beneficiado en la vida, porque creo que la diferencia en el futuro va a ser entre la gente que tiene cierta preparación y la gente que no. No es exactamente ni por dinero, ni por raza, ni por sexo, ni por ubicación geográfica, sino por conocimiento adquirido. ¿Se puede adquirir mucho conocimiento en otras vías? Sí, pero la manera de adquirir conocimientos que hemos tenido hasta ahora, que es con un profesor y unos alumnos en un ambiente de pensamiento, un ambiente de reflexión, creo que es una de las mejores maneras. Pero una de las cosas que seguro que vamos a tener que cambiar, y especialmente en España, es la mentalidad de empleado. Es decir, anoche hablaba con un antiguo CEO del IBEX, ya un poco mayor que yo, y decía, claro, es que mi generación nunca tuvo la oportunidad de emprender a la escala a la que tiene la oportunidad de emprender los niños de ahora, ¿no? En nuestra época, salir, encontrar un buen trabajo, que te contratara Telefónica o colocarte de funcionario, era la garantía para tener una buena vida de cara al futuro, ¿no? Hoy en día no lo es. Hoy en día te puede contratar Telefónica, pero no sabes si dentro de 5 años o 10 vas a salir de esa compañía o de otra, ¿no? Sin embargo, si eres capaz de generar un espíritu emprendedor, si eres capaz de pensar, como decía Martín, que tienes un potencial brutal, pero vas a depender más de ti mismo, vas a depender más de tu propia iniciativa, vas a depender más del espíritu del autónomo que del empleado. Si eres capaz de entender eso y de conjugarlo bien con tu vida, creo que ahí es donde vas a tener muchas oportunidades. Y hacia ahí es donde yo creo que también tenemos que empezar a dirigir a los niños y a los jóvenes en un ambiente de iniciativa propia y capacidad de colaboración. Porque el mundo en el que, como decían en Japón, que entrabas en una compañía y te jubilabas en la misma, ya es muy difícil. Lo que sí es probable es que si tienes iniciativa, tienes capacitación, sabes trabajar con otros, tendrás todo tipo de trabajos a lo largo de la vida y te irá bastante bien. Sobre el tema de la sanidad, de la salud, Martín, ¿crees que la IA va a poder curar, como dicen y algunos expertos o vaticinan, casi todas las enfermedades? ¿Podemos afrontar ese escenario? Yo vuelvo a las anécdotas personales porque es como me entero cómo me muevo yo en la vida. Hago empresas para solucionar problemas que tengo porque creo que los otros los van a tener también. Entonces, el fin de semana pasado estuve trabajando en una parte muy interesante de mi nueva empresa, que es la propiedad intelectual. Entonces uno dice, ¿es capaz la IA de generar propiedad intelectual? ¿Qué es tu pregunta? Tu pregunta ¿es capaz la IA de curar los problemas de salud? Actualmente, ¿quién cura los problemas de salud? Las empresas farmacéuticas y que archivan patentes y hacen propiedad intelectual. Entonces yo empecé a tener ideas sobre mi nueva empresa, sobre la propiedad intelectual. Entonces, mi nueva empresa lo que hace es gestiona la relación entre la IA y los doctores de verdad. Es decir, la medicina, porque hoy en día hay cientos de millones de personas que consultan a la IA en todo el mundo por sus problemas médicos y después hay cientos de millones de personas que van a ver médicos y muchas veces es la misma gente. Entonces, la misma persona ya hizo la consulta, va a ver al médico, pero no hay un sistema de ingestión de la IA por el sistema médico y eso no está relacionado. Entonces, volviendo al ejemplo y para responder a tu pregunta, yo estaba trabajando con temas de propiedad intelectual que ya podían ser creatividad. Y yo debo decir que en los últimos 90 días la IA ha pegado una mejora increíble. Es decir, lo veo en todo. Por ejemplo, programando en Cursor. Yo antes programaba en Cursor y programaba, pero era difícil y error y error y error. Y gracias a eso estaba programando, por ejemplo, aplicaciones en Xcode, que es el programa de Apple, Swift es la lengua de Apple, entonces el lenguaje de Apple, entonces estaba programando en Swift, en Xcode, usando Cursor, y me costaba. Quiero decir que tenía un montón de errores, y ahora también tiene errores, pero tiene muchos menos errores, es decir, las cosas están mejorando muchísimo. Pero el nuevo desafío no es solo no cometer errores, sino la creatividad. La pregunta es, cuando uno dice curar las enfermedades, ahí hace falta una enorme creatividad científica, hacer nuevos tratamientos. Yo creo que la IA ya está entrando en eso. Yo terminé archivando este fin de semana 22 patentes sin usar abogados por primera vez, sin usar abogados de patentes. Las escribí con la IA, las archivé en la oficina de patentes directamente, sin usar abogados, y además las patentes quedaron, pero yo llegué a un 4 y la IA llegó a un 9, ¿ok? Me gané 5 puntos, digamos, mi trabajo era un 4. Entonces, las personas potenciadas con la IA en un problema como las enfermedades, yo no digo que va a curar todas las enfermedades y no va a ser solo la IA,
pero sí que vamos a ver unos avances médicos enormes. Ahora, el problema es la burocracia de la medicina, que hay muchas curas que podemos tener, pero de ahí a que te las aprueben, decíamos, la burocracia de la medicina no la va a arreglar la IA, pero la IA va a ser un enorme progreso en ese camino. Burocracia, Iván, ¿cómo crees que sobre todo España, la Unión Europea, pero sobre todo España está gestionando ya con usted, vamos a concluir, este punto de la IA? ¿Son los políticos conscientes? ¿Se está legislando adecuadamente o no, todavía no saben por dónde se hallan? Este tema me encanta porque yo siempre digo que España, la administración pública española, es la más eficiente del mundo con muchísima diferencia. No hay nada parecido en cuanto a eficiencia de la administración pública española. Claro, del lado de los ingresos, ¿no? La agencia tributaria, la Dirección General de Tráfico, cualquier sanción, multa, impuesto, tasa, arbitrio. Para eso somos líderes mundiales, ¿no? Y no siempre ha sido así. Esto es algo producto de la aplicación de la tecnología desde el año 73, 74, cuando es nombrado ministro de Hacienda el antiguo presidente de Telefónica de la época, que se trae de la mano su gran proveedor de confianza de tecnología de la época, que era el líder mundial, que era IBM. La llegada de IBM al mundo de la administración pública española y la llegada la primera gran supercomputadora que llega a España no es a un laboratorio, no es a un centro de investigación, no es a un mundo de empresa privada, es a la Hacienda Pública Española. Por cierto, el segundo llegó a la policía y entre los dos crearon el NIE y desde entonces estamos todos controlados hasta un grado ya de escapatoria nula, ¿no? Y con esto han ido evolucionando y ha estado siempre la agencia pública, la agencia tributaria española, en el frontispicio del desarrollo tecnológico y de la eficiencia administrativa, y no hay nadie, ni el IRS americano, ni el Treasury británico, ni la Hacienda suiza, ni ningún sitio comparable a la española. Digo todo esto porque a continuación lo que podemos ver es que si la administración pública no es eficiente con el administrado, si no lo es en la provisión de servicio, si la justicia tarda, si la sanidad generalista se espera, si sacar un billete de tren en renfe.com es una complejidad, es solo porque la administración pública, es decir, a los políticos, no les interesa aplicar el conocimiento adquirido al lado de la provisión del servicio. Pero la oportunidad es bestial. Tenemos algunos de los mejores servidores públicos en el mundo de la tecnología aplicándolo solo por el lado de la extracción del ingreso. Utilicemos ese conocimiento, aprovechemos esa capacidad, utilicemos también la capacidad que tenemos en España de tecnología para proveer los servicios, para que sea todo mucho más eficiente, mucho más ligero, mucho más rápido, y ponerlo al servicio ciudadano para que sea también más productivo, pueda ser creador de mayores rentas y a su vez pague los impuestos necesarios. Esta es la gran oportunidad que tiene España. No he oído todavía a nadie de todo el espectro político hablar ni siquiera remotamente de esta posibilidad. Podríamos acabar esta intervención de Iván con un vote for Iván. Ah, no, que no está en política, tía. Entonces ya me olvido. Yo sepa, no, pero... No, bien, está bien. Esto es debatible. Martín, por último, cerramos. La IA dentro de 10 años hará que la sociedad sea, conclúyenos la frase, 10 o 5 viendo la velocidad. Mucho más interesante, que va a funcionar mucho mejor. Yo no soy un pesimista de la IA y lo quiero decir aquí, pero sí que vamos a tener bastantes fricciones con las que vamos a tener que lidiar. Iván, el mayor error que podemos cometer hoy con la IA es... ignorarla, denostarla, hacer como que no existe y no aprender o no ponernos al día. Es como no aprender un idioma que ya es necesario para viajar por el mundo. Iván Martín, muchísimas gracias. La IA no es solo una tecnología, es algo que va a cambiar sin lugar a dudas el mundo para siempre. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Nos subimos al carro o seguimos mirando para otro lado? Es lo que hemos intentado dar luz o poner luz sobre ello en esta charla. Esto es The Real Talks.